colocar lo que es un número 1, ¿ya? No es necesario escribir todo el nombre, salvo que alguien... Buenos días, profesor. Un ratito, pero estamos mal. Los de segundo B todavía no nos toca, estamos con sexto, no sé. Alguien se están confundiendo de curso. Los de segundo B abandonaron. Luego nos vemos, estamos con sexto A. Solo con sexto A nomás, ¿ya? Creo que alguien parece confundido. Bien, entonces, un número 1 les decía ya en el chat para su asistencia. La recomendación de las cámaras se hizo, pero bueno, yo no puedo jugar así. Pero sí, cualquier dato vamos a eliminar. Vamos rápidamente. Teníamos que ver con ustedes lo que es la antropología. Vamos a compartir, estamos ya compartiendo. Simplemente una aclaración, ¿no? Estamos quizás este ciclo destinado a la filosofía andina, filosofía boliviana, destinado para que ustedes puedan comprender y entender algo más sobre lo que es la filosofía boliviana. Ya la anterior vez hemos hecho mención a lo que es la descolonización, a lo que es la filosofía andina, y esto un poquito cesaría esta parte, este ciclo, ¿no? Destinado a la filosofía andina. Y titula claramente la pregunta ¿por qué hablar del hombre en la cultura boliviana? En todo caso, ¿por qué? ¿Qué se tiene que ver aquí la historia del hombre, ¿no? Desde el punto de vista ya de Bolivia, de América. ¿Cómo se concibe al hombre boliviano? ¿Cuál es la idea de hombre? No nos olvidemos que hoy por hoy, pues nuestro país, al ser de tercer mundo, inclusive ha sido en muchos casos hasta discriminado, ¿no? Ya cuando un boliviano va al exterior, es discriminado, es tildado, como ejemplo en Argentina, nomás los bolitas nos dicen, ¿no? Nos tildan hasta de narcotraficantes. Sí, profe, mi papá es retraumado, ha llegado de Argentina. Claro, y peor todavía si somos morenitos, bajitos, nos vamos a España o a los países europeos, nos ven feo, ¿no? Entonces, ¿cómo se concibe al hombre boliviano? A pesar de que no todos son malos, ha habido también excelentes bolivianos, hay aviadores bolivianos que trabajan en Irán, en Irak, con buenos sueldos, bolivianos, ¿no? Destacados en Estados Unidos, en Europa, pero lastimosamente no todos tienen esa misma idea. Aún todavía hay esa discriminación de algunos países. Vamos a hablar de algunos filósofos bolivianos, no de todos, ¿no? Pero sí de algunos. Y la tercera pregunta, ¿desde cuándo entra la antropología filosófica en Bolivia? ¿Cuándo empieza su estudio? A pesar de que ya en el siglo XX más que todo empieza su auge, se puede decir, con algunos filósofos, pero vamos a indicar por lo menos dos. Y a la fecha hay algunos más que están trabajando, ¿no? Haciendo filosofía en Bolivia. No solamente hay filósofos griegos, sino también ya en Bolivia hay alguna gente que ha estado escribiendo ya sobre filosofía, ¿no? Uno de ellos. Se quería hacer Natalia. A ver, no sé quién es. Un ratito, a ver. ¿Qué es esto? Y a ver, vamos a tratar de dejar de compartir porque no nos permite verles. A ver. Es que como hemos entrado un poco tarde, a ver, se me hace un poco complicado admitir. Espero que ahora ya esté, ¿no? Me confirman, pero sí en la hora de ingresar. Y me confirman si está por ahí un estudiante llamado Rodrigo Torres, porque no sé dónde he visto su nombre, en qué curso de ese caballero. A ver, entonces estábamos hablando hace rato de lo que es la filosofía boliviana, de algunos filósofos. Y, Profe, va a disculpar que le interrumpa, pero ¿será que les puedo aceptar a mis compañeros? Por favor, es que están esperando desde hace rato, antes que comience más. a ver, he admitido... Yo no sabía que nos tocaba y me he entrado a otra clase.
No sé quiénes faltan. A ver, voy a dejar de compartir. Profe, ¿le puede aceptar a mi compañera Quintanilla? O sea, yo admito, ¿no? Otra cosa es que su celular o algo no les admita, o la señal de internet. Parece que ya le he aceptado un rato. Yo por lo menos coloco aquí, leo sus nombres y coloco admitir todos. Al rato, inclusive, por hacer eso, se ha entrado una persona de otro curso sin querer, pero por suerte salió. Pues, lo otro es que ha habido un retraso, ¿no? Y eso ya no es culpa mía, ¿no? Entonces hemos tenido que empezar casi desde rápida porque, como les digo, luego tengo con otro curso. Y no voy a hacer que luego entro tarde con ellos y a veces se molestan también. Entonces, ¿sabes? No es porque uno quiera, no les admite, ¿no? Pero me avisan si alguien falta o está en sala de espera. Entonces, uno de los filósofos bolivianos reconocidos, profesor de filosofía y de la normal Eduardo Baroa, perdón, de la normal de Sucre, es Luis Casanza Siles, ¿ya? Este señor o ese docente, fundador también de la Escuela Normal de Maestros de Sucre, ¿no? Luis Casanza Siles, que más o menos ha trabajado en la mitad del siglo XX, más o menos en lo que es de la década del 40, del 50, allá en Sucre, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, ¿qué decía él, no? Mientras, ya les decía esa frase, su frase famosa, ¿no? Mientras los bolivianos estábamos sorbiendo los licores del carnaval, los chilenos nos quitaban el mar, ¿no? Entonces, una de sus frases célebres al repudio, digamos, de la inconsciencia de algunos gobernantes, como el presidente Daza, que se fació en carnaval mientras los chilenos entraban y nos quitaban el mar, ¿no? Él, por ejemplo, habla del hombre, ¿no? ¿De dónde viene el hombre? Este problema surge cuando las religiones separan a los hombres con razones del más allá de la tierra, dice, ¿no? El hombre quiere saber su origen y en un principio las religiones requieren dar respuestas a este problema. ¿Qué quiere decir esto? En todo caso, de que habla del hombre, y los que son cristianos saben que el hombre vino de Dios, ¿no? Pero desde el punto de vista de la religión, si se quiere entenderlo así, da una respuesta, ¿no?, al origen del hombre. La religión va a defender siempre la existencia de Dios, a que ha sido creado el hombre a partir de Dios, sea de vaso, sea de piedra, sea de la madera, etc. Con la religión que así lo diga, ¿no? Entonces, él también da, digamos, defiende, digamos, si se quiere entender, a las religiones y al origen del hombre a partir de Dios. No puede ser que el hombre ha sido creado a partir de un ser divino. ¿Qué diferencia existe entre el hombre y los demás seres? Este problema surge cuando el hombre niega sus derechos y se atenta contra su dignidad humana, como ocurre en la época del esclavismo, o cuando los españoles negaron su naturaleza humana a los aborígenes de América. ¿Qué quiere decir en todo caso la diferencia del hombre y los demás seres? Cuando el hombre, si se quiere entenderlo así, niega sus derechos propios como humano, cuando el hombre se lo veía como un objeto, como un esclavo. No solamente los españoles hicieron terribles cosas con los indígenas durante la colonia, una especie de inquisición que se formó en América, ¿no? Como aquí ven en la imagen, ¿no?, que los colgaban, los ataban, les sacaban sus uñas, sus dedos, sus ojos, etc. Sino también en épocas como la griega, donde había bastante esclavismo, en la Edad Media, inclusive hasta en el siglo XX se ha dado en Bolivia la esclavitud, ¿no?, de mucha gente, ¿no? Y quién sabe, de pronto hasta hoy todavía hay esclavismo, el sometimiento del hombre por el hombre, ¿no? En ese sentido, pues Luis Casanza Siles hace mención al hombre en las diferentes etapas de la historia, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hecho mención en el cual suyo, los hombres de estos territorios vivían dentro de un mundo o una especie mística y mágica. Vivían en conforme a las leyes divinas y naturales, pero se caracterizaba por una vida, se puede entenderlo así, de leyendas, mitos, creíbles o no, pero ahí se desarrolla la historia del hombre. Ya con la llegada de los españoles en la colonia,
El hombre es tratado desde la concepción bíblica y manejado por las normas de la iglesia. Como les decíamos, pues quienes evangelizaron fue la iglesia católica, por eso nosotros somos también católicos. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ustedes saben de que por un poco nosotros hubiéramos sido del Islam. ¿Y por qué? Porque había las guerras santas entre España y lo que son los países islámicos, ¿no? Y en esa guerra pierden los países islámicos y ganan, se puede decir, España, ¿no? Y si hubiesen perdido la guerra, ahorita nosotros hubiéramos sido islamitas y nada que ver con la iglesia católica. Pero por nuestro colonialismo somos católicos. El hombre, durante la República, ya desde 1825, ¿no? Una vez que nos liberamos supuestamente de los españoles, en esta etapa de transición de la colonización a la vida independiente, aunque no se dice que fuimos tan libres, ¿no? Si bien es cierto que nos liberamos de los españoles, no te olvides cuando se hizo un acuerdo entre el ejército argentino para liberarnos. Ellos, por ejemplo, ingresaron a la ciudad de Potosí y cometieron cualquier barbarie. Claro, a título de que hemos expulsado a los españoles, el ejército argentino pues hizo cosas, saqueos, abusos, violaciones, muertes. Hizo lo que quiso, ¿no? ¿De qué clase de independencia nos hablamos? Si nos liberamos de unos, nos sometimos a otros. Y luego inclusive viene lo que es los famosos varones del estaño. Ustedes recuerdan, pues, quienes manejaron la economía fueron estos grandes magnates. Y eso bien manejaron también el país. El hombre de nuestra época, ya cómo se lo concibe al hombre de hoy. Por ejemplo, esta es la imagen de una marcha del día de ayer en la ciudad de La Paz, ¿no? De los maestros rurales. Ustedes han de escuchar los porqués, el problema que se está dando a nivel del Ministerio de Educación. El hombre boliviano no está lejos de los adelantos tecnológicos y científicos, pero al igual que otros hombres del mundo, se está convirtiendo en un hombre mecanizado. Y aquí quiero llegar. ¿Qué decía el ministro Cárdenas el día sábado en la noche? Una declaración que causó polémica, y algunos para bien, y algunos quizá para mal, ¿no? Que si hay presiones, sigue de par familia, de magisterio o de las federaciones, él iba a clausurar el año escolar y bueno, y iban a pasar los estudiantes así nomás sin reprobar, todos iban a pasar por igual. Y la pregunta que les hago, ¿no? ¿Será eso lo correcto? ¿Qué pasaría si esa figura se daría, ¿no? Si les dicen, ya, prueben, y pueden tener su título de bachiller, ¿será beneficioso o perjudicial para ustedes? Uno. Dos, aquellos que están haciendo el esfuerzo, yo sé que muchos de ustedes, Sí de sirves. conectarse, comprando megas, algunos tienen o no tienen también algo ahí en casa, haciendo esfuerzo a sus papás, que aprueben con mucho esfuerzo, vale. Y otros que nunca han pasado clases virtuales, nada, pasen, será lo justo. Dos preguntas que hay que analizarlas, ¿no? Y bien lo decía su dirigente de la Federación de Estudiantes, creo que ayer, en sus declaraciones, creo que es del Colegio Pichincha, ¿no? De la FES, no sé. Que no vamos a aceptar aquello, dicen. Tampoco vamos a pasar así nomás. Entonces, Sí, creemos que, profe, no lo vemos justo. si bien es cierto, se le está dando mucha facilidad a muchos, ¿no? Que no pueden conectarse, luego presentan sus tareas, etcétera. Pero tampoco quiere decir que pasen así nomás, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo que están haciendo ustedes y sus papás, yo creo que hay que saber valorar. Y nosotros también como profesores no es nada fácil, sencillo estar aquí sentado toda la mañana, todas las tardes, noches, preparando clases. Hay que valorarlo y debemos formarnos, porque finalmente la formación de quien depende no ya del papá, no del docente, sino de vos, de ti, de uno mismo. Más uno aprende leyendo e investigando. Aquí les damos una parte, lo demás depende de vos. Y el éxito o el fracaso de un profesional va a depender de su formación, más de su autoformación. Hay algunos médicos, abogados, inclusive profesionales que pueden hasta comprar el título. Se ha dado caso, ustedes saben lo que pasó con la hija del presidente Evo. Compró su título de derecho, casi que ni iba a pasar clases. ¿Y qué clase de profesional será? Mediocre, porque ni siquiera va a conocer las leyes porque nunca ha entrado a pasar clases. Es lo mismo, ¿no? Entonces, aquellos que sí lo están haciendo con esfuerzo, felicidades. Esos sí van a salir adelante.
como personas, como profesionales, como hijos, como estudiantes. En este caso tienen más en parte también, pues, por eso aquí Luis Casans Asiles al decirnos aquello, ¿no? Nosotros tenemos que sí o sí, tarde o temprano, entrar a la parte tecnológica y científica, quieras o no. Es lo único que sea bueno que dijo el profesor Cárdenas, ¿no? Que sí o sí nuestro país debe entrar en la era digital, aunque sí nos cueste traumas, dolores, situación económica, etcétera, pero no podemos estar al margen ni a la par, porque el mundo avanza 10 por hora y nosotros no podemos ir a 1 por hora. Si nosotros avanzamos 20 por hora, tranquilamente nosotros vamos a ir adelante. Y les aseguro que con estas cosas que están haciendo plataformas virtuales, ya les he dicho, muchos en la universidad no van a tener ningún problema en su formación. Entonces, ya para ir casi finalizando, se ve un pequeño video acerca de esto. Hay otro filósofo, les he dicho, hay una pregunta que habla de los filósofos, que es Humberto Plaza, ¿no? Este se dedica más a lo que es investigar las culturas, la antropología filosófica de Humberto Plaza. Para él, el hombre de América indica la correspondencia a una filosofía. Corresponde a una filosofía, es ortográfico por ahí. Una nociología, un estudio del conocimiento, una lógica y una ciencia propia, que son condiciones indispensables para que su existencia llegue a su verdadero equilibrio. Entonces, él indica que en América India, como él lo denomina, tenemos una propia filosofía, una propia lógica, una propia ciencia, que es algo que nos caracteriza a nuestra propia existencia y nos da un verdadero equilibrio. No, Quiere decir he ido que a ver si podía poner mi tenga su celular forma en una propia de parte pensar, que me ven. tenemos No nuestra ve que propia forma de atrás pensar. no, perdón, de donde está la radio Su hay micrófono, no huequitos. sé quién está por ahí, puede apagar, ¿no? Entonces, Ari, tu micrófono. a eso va este filósofo que es más antropólogo, estudia más las culturas y inclusive una ciencia, digamos, milenaria, ¿no? Que tiene todavía América conservada en muchos aspectos que nosotros debíamos redescubrir y quién sabe sacar adelante. En este sentido, él habla de que la cultura de Occidente está ya en decadencia, esa es la cultura actual que tenemos, ¿no? Ya entra en decadencia por todas las cosas que ha pasado. Tenemos la cultura occidental, que es una cultura, no nos olvidemos ahorita, mercantilista, es una cultura individualista, imperialista, eh, pero que simplemente ve lo individual y no ve lo colectivo. No se preocupa por los demás, siempre busca intereses, ¿no? Entonces, en tal sentido, ¿qué es el hombre, ¿no? Para él. El problema se genera cuando la cotidianidad y la tecnología se apoderan del hombre y se da cuenta de que se ha convertido en una máquina, es devorado y empobrecido por una máquina. Hoy en día, como decías, tú vivimos en un mundo tecnológico, pero una cosa es que nosotros vivamos o nos sirvamos de la tecnología o lo utilicemos sabiamente la tecnología y otra cosa es que nos hagamos esclavos de la tecnología. Es algo muy distinto, ¿no? Los que sí se sirven de la tecnología, aprovechan la tecnología. Hoy en día inclusive se va a dar carreras, trabajos por internet, ¿no? Entonces pueden investigar qué trabajos, qué carreras hay ya por internet, donde no es necesario ir solamente al lugar de trabajo. Hay mucha gente que, por ejemplo, Amazon, Facebook, todas las redes sociales, la gente que está por detrás trabajan simplemente de su casa y generan bastantes recursos. En cambio, otra cosa es que uno esté todos los días en juegos y juegos, chat y chat, como mucha gente, muchos jóvenes lo hacen, lastimosamente haciéndose esclavos de la tecnología, dependientes de la tecnología. Se pueden morir si a alguien se le quita su celular, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Y las preguntas, por si acaso, esta vez estaban al inicio, ¿no? Estas son las 3 preguntas que lo van a resolver. ¿Cómo se concibe al hombre boliviano? ¿Cuál será el pensamiento? ¿O cuál será el concepto de hombre boliviano? Al inicio hemos hablado algo. 2, indica algunos filósofos bolivianos, hemos hecho mención a 2. Y 3, ¿desde cuándo entra la antropología filosófica en Bolivia? Hemos hecho mención a los 2 filósofos bolivianos, Luis Casans Siles y Plaza, los cuales hablan. A partir de ellos empieza de pronto el estudio de la antropología en Bolivia a partir de estos filósofos. Y para complementar una pequeña
entrevista hablando de antropología. A estas personas que esperemos el tiempo nos alcance para poder ver. ¿Qué idea tenemos o tienen los antropólogos o cuál sería el aporte y la idea de descolonización en Bolivia? Básicamente, la colonización es el ejercicio de la violencia. Y al descolonizar, queremos dejar de ejercitarnos en la violencia. Es decir, que nos impongan maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de sentir, ¿no es cierto? En la colonia se ha dado la colonización, ahí es el nombre colonia. Viene la Europa, especialmente con España, y nos va a dar una nueva lengua, una nueva religión, nuevos usos, y es una violencia, pero que violenta al individuo, le quita lo propio y le pone otro. Lo mismo han hecho los incas cuando han hecho sus archipiélagos en la región de Cochabamba, en la región de Ampara, en muchos lugares han ejercido violencia, han colonizado, ¿no es cierto? Ha entrado lo quechua sobre lo aymara. Y los aymaras han hecho lo mismo. Han entrado y ahí tenemos, ¿cómo se llama? Todo el eje lacustre, el Titicaca, el Desaguadero, el Popó. Es decir, los urus, los chipayas, se han quedado sin tierra por estos hechos de violencia, de colonización. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer con la antropología? Vamos a luchar contra la violencia. Es decir, nos reconoceremos iguales. Como cuando los aymaras van a hablar, dice, hablaremos como maduros, hablaremos como gente. Gente somos, hablaremos. Entonces, eso es lo que procura la antropología. Diálogos abiertos, diálogos tolerantes, en los cuales podamos reconocer la valía del otro. Ahí, como les decía, nuestras herramientas, el adentrarnos en el trabajo de campo, el llenar nuestras libretitas de trabajo de campo, el entrevistado, el anotar esos datos, nos está permitiendo entrar a conocerlo. Y una vez que se conoce lo distinto, se lo aprecia, se lo valora. La colonización está cuando yo me quiero sobreponer sin reconocerlo al otro. Eso es lo que quiere la antropología, por lo menos la antropología de la UMSA. Queremos ayudar a formarse a profesionales que eviten la colonización, que no se ha acabado con la colonia, sino continuamente unos a otros tratamos de colonizarnos. Bien, vamos. Es un poco para complementar este tema de la parte de antropología, ya que la filosofía sí o sí estudia eso que es la antropología, y que es la antropología, estudio del hombre, en este caso, las diferentes culturas que existen también en nuestro país, el diálogo que debe existir, al inicio hemos hablado, el diálogo cultural que debe existir, no debe existir clases sociales, ni discriminación entre nosotros, ¿no? Lo que aún todavía sigue sucediendo, ¿no? Que también fue parte del estudio, no solo de Luis Casansasiles y de otros, porque hemos indicado también se ha dado esclavitud en el siglo XX. Hay muchas obras de algunos literatos bolivianos que hacen mención a aquello, ¿no? Bien, entonces estaríamos ya, reitero, llegando casi a la parte final, haciéndoles simplemente notar dos situaciones. Uno, esperemos que todos hayan logrado entrar. Si a algunos no les he respondido el WhatsApp, no se olviden que cuando estamos en el Zoom no veo casi ya el celular, pero los retrasos que no se suscitan, porque a veces cuando ingresamos fuera de tiempo me colocan a mí también en conflictos y no es porque uno no quiere aceptarles, ¿no? En salas, Profe, yo estoy con WhatsApp, estoy con Messenger nomás. Y bueno, eso es la situación, ¿no? Esperemos, no sé si sus compañeros Torres, compañero Puma, se estarán conectando, ¿no? Hayan logrado o no entrar. Esos serían los casos, creo que más complicados. Estoy aquí, profe. Estoy aquí. Hasta milagro había estado todos así, ¿no? Esperemos que ahora sí ya cumpla todas sus tareas pendientes que tiene, ¿no? Están ya 17, pero no creo que sean 17 en el curso, son más, ¿no? Por si acaso en el enlace no solamente están las 3 preguntas, al final dice una pregunta libre, ya pues puedes expresar ahí alguna idea, algún parecer que tengas, porque sé que muchos también se expresaban en curso y ahora no lo pueden hacer quizá.
Entonces puedes ahí aprovechar de escribir algún parecer que tengas, ¿no? Entonces, tal vez alguna pregunta, duda que tengan antes de ir finalizando. Tenemos algo así de 2 minutos o 3. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿O está quedando todo claro? No sé, como otro da a entender, como no abren ni sus cámaras, tal vez que estén ahí, no estén ahí. ¿Qué dices, Estamos, profe, Roberto? estamos. Paola también. Profe, ¿cómo no vas a ver los que están? Claro, pero como no abren su cámara, también puedo colocar el Zoom y, qué sé yo, puedo salirme de casa, hacer otra cosa. No, profe. Estamos Y aquí. ahorita es el ruido, profe, de afuera. Porque ya decía en el profe. mensaje que mandé al grupo, creo que sus papás habían quedado en eso, que retíreles y no abren su cámara. Y podía haber hecho eso de retirarles a toditos, tendría que haber yo expulsado. Salvo uno, creo que al inicio estaba abierto, después más nadie. Entonces, no es que uno quiera verles o no verles, pero Profe, yo estoy encendiendo mi cámara, ¿está? y como Oye, siempre, Ya no, les el puse muy bien, mi yo deportivo. les corazón. felicito. Diablo. Después Natalia, muy bien. ¿Qué es eso? Igual Rocío también La- muy bien. Yo me tengo que ir a cambiar todavía. Igual Alex, María, muy Ya. bien. Porque eso dice mucho de ustedes, ¿no? Porque el no haber, no sé, salvo que no quieren que alguien les vea a algunos, o se va a gastar su rostro, no sé. O es que no quieren como que se les vea. A veces ni en el video sale ya porque ustedes los que han visto los videos, no siempre, esta parte no siempre se les graba cabalito la captura de pantalla, entonces no es necesario que Yo por el frío, profe, así nomás. Claro, sé que en este tiempo muchos ni siquiera nos estamos arreglando, tal vez estamos también en nuestra ropa de casa, pero eso no, simplemente hecho de Profe, al inicio y con al final que deportivo muchos teníamos son que nada más. estar. Y después, una vez que comparto Chales. pantalla, claro, ustedes lo cierran nomás su pantalla, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esperemos de que todo haya quedado claro y lo que les decía, ¿no? Aprovechen al máximo estas clases. La nota vendrá nomás, como les he colocado un mensaje en el, van a ver cuando respondan la tarea por el enlace, dice al final, estudia no por la nota, sino estudia para la vida, dice, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe primar en ustedes, no es estudiar para sacar o para pasar simplemente el curso, sino para que realmente aprendas. Va a haber muchas cosas que pensamos hacer con ustedes y espero lo poco o lo mucho que se lo valoren y sean pues mañana mejores. Los que están conectándose, felicidades, pero los que no, ni modo. Entonces con eso, no sé qué ha pasado Rodrigo Torres para que se salió, está queriendo entrar, pero ya vamos a terminar también. Entonces si no hay nada, estudiantes, nos estaríamos viendo hasta la siguiente semana. Vamos a después y a explicarles. Ojo, lo que se reitera a todos los cursos, no siempre todas las clases quizás por Zoom, ¿no? Una vez que esté la plataforma puede ser alguna clase también por plataforma. Con ello nos estaríamos despidiendo, nosotros luego tenemos otro curso hasta la siguiente semana. Que les vaya bien y cualquier situación, pues si me escriben al WhatsApp, por favor paciencia que hay muchos mensajes de todos los cursos y les respondo, pero a medida del tiempo, así que les voy a responder siempre. Profe, a mí me habla por Messenger, porfa, es que estoy sin WhatsApp. Bueno, en los videos que tengo en el YouTube van a ver en la Ah, sí, sí, parte profe, del le pie, doy ahí like, está. entonces, No sé si he colocado en sí mis redes, ¿no? Pueden contactarme ahí por Face, todo. No hay problema. Claro que profe, unas gracias. no estoy todo el rato en el Facebook, pero por lo menos unas 3 veces al día sí veo si hay alguien que manda algún mensaje. También por ahí les respondo Face, ahí está Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Le voy a mandar Vemos unos memes. y que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao, muy bien, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, profe.